Un sábado cualquiera de 2025, en algún lugar de Texas, un hombre saca la podadora al jardín como todos los fines de semana. El motor arranca, vibra, hace ruido. Y ese ruido, esa vibración, despierta algo que llevaba semanas instalado cerca sin que nadie lo notara. Primero es una abeja, después son 10. En cuestión de segundos el aire se llena de ellas, cientos saliendo de un hueco que nadie había mirado. El hombre suelta la máquina y corre, pero no sirve de nada, porque estas abejas no se rinden en la reja del vecino. Lo siguen calle abajo. Cuando el ataque termina, 4 personas han sido alcanzadas, 3 están hospitalizadas y él está muerto. No fue un enjambre común. Fueron abejas africanizadas. Y no es un caso aislado, sino uno más en una lista que crece cada temporada a los 2 lados de la frontera. Esa es la línea imposible. Un insecto del tamaño de tu uña, idéntico por fuera a la abeja de miel que poliniza tu jardín, que sin embargo lleva casi 70 años avanzando hacia el norte sin que nada lo detenga. Ni una frontera, ni un desierto, ni un programa de control, ni el clima. Empezaron muy al sur del continente y hoy ya están firmemente instaladas en México y en al menos 13 estados de Estados Unidos. Los números de un solo país lo dejan claro. En México, entre 1986 y 2026, se han contabilizado 1,392 muertes por picadura de abeja, según registros del INEGI. Las abejas africanizadas entraron al país por el sur, sobre todo por Chiapas, a finales de los años 80, después de un largo viaje que había empezado décadas antes en Sudamérica. De ahí se dispersaron rápido, hasta ocupar prácticamente todo el territorio nacional. Los ataques se concentran en el campo, en comunidades rurales situadas junto a zonas agrícolas, pero también los hay en ciudades y en destinos turísticos. Un panal escondido en un árbol, en la grieta de un edificio o en el hueco de una pared puede activarse con el paso de una persona, con el ruido de una máquina o con cualquier actividad cotidiana. Del otro lado de la frontera pasa lo mismo y va en aumento. Las abejas africanizadas llegaron a Estados Unidos en 1990 por Texas y de ahí se extendieron por el suroeste en Nuevo México, Arizona, Nevada y California. Para 2025 estaban confirmadas en al menos 3 estados, entre ellos Florida, uno de los mayores focos en la zona entre Tampa, Orlando y Daytona, además de Alabama, Georgia, Luisiana, Mississippi, Arkansas, Oklahoma y Utah. Y solo en un trimestre de 2025 se acumularon los incidentes. Un hombre muerto mientras cortaba el césped. Un grupo de excursionistas perseguido casi 1 kilómetro por un enjambre en las afueras de Phoenix. Y 3 caballos muertos por miles de picaduras después de que una podadora perturbara una colmena. En Alabama, un enjambre silvestre de ascendencia africana fue capturado en el condado de Barbour y sacrificado por las autoridades para frenar su expansión. Y si esta es la clase de historia que te hace mirar distinto ese zumbido en la pared, suscríbete, porque lo que viene explica por qué a estas abejas nadie las llama exageradas. Aquí es donde casi todos entienden mal el peligro. Durante años mucha gente pensó que lo de las llamadas abejas asesinas era puro sensacionalismo de la prensa, y en parte tenían razón. El nombre es exagerado. El veneno de una abeja africanizada no es más potente que el de cualquier abeja de miel común. Gota por gota, una picadura de estas duele y reacciona igual que la de una abeja europea. Si el peligro dependiera solo del veneno, no habría gran cosa que temer. Pero el peligro no está en el veneno, está en el número y en el carácter. Cuando alguien molesta una colmena de abejas europeas, reaccionan entre 5 y 10. Cuando molesta una colmena africanizada, reaccionan entre 50 y 100. Atacan mucho más rápido, en cantidades mucho mayores y no se rinden. Persiguen a su víctima hasta 400 metros del nido. Defienden un territorio mucho más grande y pican, en conjunto,
10 veces más que una colmena normal. Un enjambre grande puede lanzar decenas de miles de abejas a la vez, y una persona atrapada puede recibir cientos, incluso 1000 picaduras. Cada abeja muere después de picar, así que ese ataque masivo es para la colmena un sacrificio colectivo para proteger el nido, pero para la persona significa ser perseguida por una nube que no se cansa, que sigue vehículos y que puede picar incluso a través del equipo de un apicultor. Los toxicólogos lo miden con frialdad. Calculan que una persona de unos 70 kilogramos entra en riesgo mortal alrededor de las 1300 picaduras. Con una abeja tranquila, ese número es impensable. Con un enjambre africanizado defendiendo su casa es cuestión de minutos. El cuerpo humano aguanta más de lo que parece. Hay un hombre en Ohio que sobrevivió a unas 20,000 picaduras en 2022. Pero eso depende de la atención médica, de la edad, de las alergias. Para alguien hipersensible, una sola picadura basta para desencadenar un choque anafiláctico. Y no eligen lugares apartados para vivir. A diferencia de la abeja europea, más exigente, la africanizada anida casi en cualquier hueco, una tubería, la grieta de una barda, la caja del medidor de agua, el poste hueco de una cerca, el interior de una pared. Se instala en silencio, en lo cotidiano, donde nadie la busca. Por eso, los ataques casi nunca empiezan con alguien haciendo algo peligroso. Empiezan con alguien cortando el pasto, podando un árbol o encendiendo una máquina a unos metros de un panal que ni sabía que estaba ahí. Entonces, ¿de dónde salió este animal? La respuesta incómoda es que no salió de ningún lado. Lo fabricamos nosotros. A mediados de los años 50, Brasil quería producir más miel. Sus abejas europeas no rendían bien en el clima tropical, así que en 1956 se introdujeron en el país reinas africanas de la subespecie Scutellata procedentes de Tanzania, para un programa de mejoramiento genético a cargo del investigador Warwick Kerr. La idea era cruzarlas con las abejas locales y obtener una abeja más productiva, mejor adaptada al calor. No era un disparate, era ciencia con un objetivo razonable. Pero en 1957, 26 enjambres de esas abejas africanas escaparon por accidente. Y una vez fuera, se cruzaron con las abejas del continente y empezaron a expandirse sin que nadie pudiera pararlas. Avanzaron entre 150 y hasta 300 kilómetros al año. Subieron por Sudamérica, cruzaron Centroamérica, entraron a México y llegaron a Estados Unidos. Y en cada lugar hicieron algo más que llegar. Desplazaron a las abejas que ya estaban. La africanizada es resistente a la varroa, el ácaro que devasta las colmenas europeas, y eso, sumado a su agresividad y a su facilidad para reproducirse y enjambrar, le permitió imponerse. No es que convivan con las abejas locales, las reemplazan. Un experimento para mejorar la miel se convirtió en la abeja dominante de medio continente y en un peligro permanente que se mueve solo, sin que nadie lo dirija. Y aquí está la segunda cosa que casi nadie ve venir. Si estas abejas son tropicales, si nacieron para el calor de África y de Brasil, ¿por qué siguen subiendo hacia estados cada vez más fríos? Durante mucho tiempo, el frío fue el muro. Era la única barrera natural que las frenaba. Una abeja de origen tropical no prospera donde los inviernos son largos y helados, y por eso su avance parecía tener un techo. Pero ese muro se está moviendo. Los especialistas vinculan la expansión reciente hacia el norte con el calentamiento y la creciente aridez del oeste de Estados Unidos, que crean justo las condiciones cálidas y secas en las que estas abejas evolucionaron. El desierto del suroeste se parece cada vez más a África, y los pronósticos hacia 2050 indican que podrían establecerse incluso en zonas templadas y montañosas que hoy todavía las rechazan. Dicho de otro modo, lo único que de verdad las contenía está cediendo. No se están frenando. Se están acelerando hacia terreno que antes les estaba prohibido. Lo que sí se sabe es esto, que las abejas africanizadas ya no se van a ir.
Erradicarlas es imposible, porque son millones, se ven idénticas a las abejas buenas y anidan en cualquier hueco de cualquier ciudad, que ya mataron en México, con casi 1,400 muertes contabilizadas en 40 años, y ya mataron en Estados Unidos, con casos nuevos cada temporada. Que el promedio anual de muertes por picaduras de abejas, avispas y avispones en Estados Unidos ronda las 70 personas. Y que los más expuestos son quienes manejan maquinaria y no pueden huir rápido. Y los animales atados que no pueden correr. Y que el peligro es tan difícil de ver precisamente porque el animal es familiar. Nadie se asusta de una abeja. Nadie sale corriendo al ver una sola cruzar el jardín. El disfraz perfecto de este depredador es parecerse a lo más inofensivo del mundo. En algún jardín tranquilo, ahora mismo, dentro del hueco de una pared o en la caja del medidor de agua, hay una colmena zumbando bajito, indistinguible de cualquier otra, esperando. No es agresiva porque sí, solo defiende su nido con todo lo que tiene en el instante en que algo se acerca demasiado. La pregunta que nadie ha podido responder todavía no es de dónde vinieron, es hasta dónde van a llegar, ahora que el frío que las frenaba se retira hacia el norte. ¿Y cuánto tiempo más vamos a seguir viendo una abeja posada en la pared y pensando que es solo una abeja?